Nos quedamos de pie un momentito. Está mi hermana Glendy por ahí, tiene un anuncio especial hoy. Algo nuevo empieza hoy en esta iglesia. Un aplauso al Señor, hermanos. Hay algo nuevo que empieza hoy. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Realmente estamos agradecidos con el Señor. Doy gracias al Señor por tenernos en este lugar. Tenemos un anuncio para las madres de niñitos. El área de infantes se está abriendo en este domingo. Y todas, por favor, que traen sus niños de brazo, los pueden bajar. Allá hay 2 maestras que les estarán ayudando. Los niños van a ser atendidos empieza el mensaje, y cuando termina la administración, usted los baja y usted baja a recoger a sus niños ya cuando la administración esté terminada. Dios les bendiga y esperamos que todo esto sea de bendición para su vida. Dios les bendiga. Algo nuevo empieza. Gloria a Dios. Algo nuevo empieza, mis hermanos. Una nueva etapa. Ahora hay cuidado de bebitos. Hay buena disposición de las hermanas de poderle servir al Señor a través de los bebitos, porque de ellos también es el reino de los cielos. En ese mismo sentir, mis hermanos, voy a pedirles que nos pongamos de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Juan, capítulo 16, versículos 20 al 22. 16, versículos 20 al 22. Vamos a pedirle a Master Control si nos lo pone, para que usted lo pueda leer en la pantalla. Pero si usted quiere, enciende su Biblia o abre su Biblia. La cosa es que juntos podamos leerlo. Master Control, Juan 16, del 20 al 22. Juan 16, del 20 al 22. Lo leemos, mis hermanos, en el nombre del Dios Trino, que lo conocemos y se nos manifiesta como Padre amoroso, como Hijo redentor y como Espíritu Santo consolador. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Empero, aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. La mujer, cuando pare, cuando da luz, pues tiene dolor porque es venida su hora. Mas después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También pues ustedes ahora ciertamente tienen tristeza, mas otra vez los veré y se alegrará su corazón, y nadie quitará de ustedes su gozo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Pero ahora, Señor, te rogamos que a esta palabra le añadas bendición, para que cada una de tus hijas y de tus hijos que escuchen lo que tú les digas, porque tú eres el que vas a hablar, Señor, puedan conocer tu verdadera voluntad. Y conociendo, Señor del cielo, tu voluntad, pondremos por obra tu palabra. Señor, bendice a este pueblo que ha venido con un corazón dispuesto, y que han venido también, Señor, con la esperanza de recibir una respuesta a lo que está pasando en su vida. Tú conoces que hay pueblo de Dios que está viviendo momentos difíciles. Tú conoces que hay pueblo de Dios que necesita ser sanado. Hay pueblo de Dios que necesita ser libertado. Ellos, los que han venido hoy, los que nos ven a través del sistema y los que escuchan este mensaje a través de los diferentes medios en los cuales tú nos has permitido salir, Señor, bendícelos, dales una respuesta. Pero, Señor, hoy te rogamos, como siempre, que nos des ese espíritu de sabiduría que nos hace entender la revelación de tu palabra. Háblanos, Señor, revélanos tu reino y permítenos, Señor del cielo, que podamos entenderlo y ponerlo por obra. Gracias, papá, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos, y nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios siempre tiene un camino, un proceso, un trayecto. Y hoy vamos a estudiar el camino a la verdadera felicidad. Todos, de una o de otra forma, hemos andado buscando el ser felices. Por alguna razón o circunstancia, en algunos momentos
que atravesamos con sinsabores, nuestra vida, nuestro corazón se turban. Y el Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, pues en el mundo habrá aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. La buena noticia que tenemos hoy es que el Señor venció al mundo. ¿Cuánto lo creemos? Pero cuando se turba nuestro corazón, mis hermanos, la esperanza y el anhelo de ser feliz se va desvaneciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos anhelado alcanzar la verdadera felicidad? ¿Cuántas oportunidades, hermanos, y cuántos momentos hemos desperdiciado debido a la tristeza que se adueña de nuestro corazón? Tiempo perdido. Pero hoy es tiempo de intimidad con el Señor. Algunas veces, mi hermano, ¿ha pensado usted: seré feliz alguna vez? ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez? Y la palabra de Dios que leemos dice: les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes, mientras que la gente del mundo se alegra. Porque han habido momentos en que a veces sentimos envidia del mundo, porque el mundo anda en su carnaval de la vida, mientras nosotros, cristianos nacidos de nuevo, que tenemos un Dios que todo lo puede, estamos viviendo momentos difíciles. Sin embargo, dice el Señor: aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría. ¿Cuánto lo creemos? Vemos también, mis hermanos, que si ahora hay tristeza en nuestro corazón, el Señor dice: pero yo volveré a verlos. ¿Cuántos sabemos que volveremos a ver al Señor? Y entonces dice el Señor, y esta es su promesa: su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. Porque el gozo, la alegría, la felicidad que el mundo da es temporal. Termina como comienza, termina. Pero el gozo y la alegría que Dios da dura y perdura para siempre. Hermanos míos, yo quiero que podamos meditar esto. Podrás tener muchas cosas en la vida, pero solo en una vas a encontrar la verdadera felicidad. Y esa verdadera felicidad solamente la vas a encontrar en Cristo. ¿Cuánto lo creemos? Hermano, aunque no tengas todo el dinero del mundo, ni todas las cosas materiales, es más que suficiente tener a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos creemos eso? Hermano, quiero decirte que Jesús es tu felicidad. ¿Tú lo crees? Él debe ser tu mayor anhelo. Lo más importante es que Él se ha fijado en ti y te ha escogido. ¿Cuántos sabemos que el Señor se fijó en nosotros? Si no se hubiera fijado en ti, no estuvieras aquí. Pero también es importante que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero decirte, iglesia, que hoy es un día especial para que decidas ser feliz. Tú también puedes ser feliz si dejas que Jesús sea el centro de tu vida. ¿Cuántos queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida? Porque Él también te eligió a ti. No solamente tú lo aceptaste. A veces nos damos el lujo de decir: yo no sé si voy a aceptar al Señor. ¿Quién eres tú para saber si vas a aceptarlo? Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Hermano, ¿cómo puedes creer que vas a hacer feliz a alguien si ni siquiera tú logras sentir lo que Dios te da para que seas feliz? Eso es importante. Muchos cometen el error de casarse para ser felices. Hermano, tú no vas a ofrecer a otra persona lo que tú no sientas, definitivamente. Si tú no sientes algo, ¿cómo le vas a ofrecer a otro eso? O si no tienes algo. Por eso es que muchos matrimonios fracasan. Se casan con la esperanza de ser felices después de haberse casado y se dan cuenta que no es así. No estamos en contra de los matrimonios, Iglesia de Cristo. Al contrario, el matrimonio es el estado perfecto del hombre. Pero este ya es parte, mi hermano, y contribuye a esa felicidad que solo la puedes encontrar en Cristo. ¿Cuántos estamos seguros de que así es? Hermanos, si el dinero y todos los lujos materiales nos hicieran ser felices,
Entonces, ¿por qué tantas personas famosas se suicidan? Caen en depresiones, en tristezas, en drogas. Si el dinero, la fama, las posiciones materiales fueran la felicidad, no hubiera millonarios que se suicidan. Hay alguien que lo tiene todo y sin embargo se pega un tiro. A veces anhelamos esas cosas materiales, pero vemos casos afuera en el mundo, mis hermanos, que quizá nos hacen reflexionar. Por ejemplo, como una persona que aparentemente lo tiene todo lleva una vida sin esperanza y lo tiene todo. Una persona que le sobra el dinero, pero solo puede comer determinada cantidad de cosas porque no tiene salud. Porque con el dinero jamás vas a comprar salud. Podrás comprar medicinas, podrás pagarle a un médico, pero la salud solamente Dios te la da. Hermanos míos, la Biblia dice en Isaías 29:19. Isaías 29:19, mis hermanos. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. O sea que una de las claves para ser feliz es que seamos humildes, porque un corazón sencillo y humillado no lo rechaza el Señor jamás. ¿Cuántos lo creemos? Así es que hoy vamos a estudiar qué dice el Señor para que podamos caminar hacia la verdadera felicidad. ¿Cuántos creemos que puede ser posible que seamos felices en Cristo? ¿Cuántos lo creemos? Bueno, vamos a ir entonces, vamos a ir al libro de Mateo, mis hermanos. Vamos a ir a Mateo 2, del 1 al 12. Mateo 2, del 1 al 12. ¿Ya lo tenemos? Dice: ¿y cómo fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes? He aquí, no. Mateo 2, 19, no 1, sino 19. No. Es donde están las bienaventuranzas, hermanos. 2:12. Mateo 2:12, perdón, hermanos. Por un número la diferencia es grande. Mateo 2, del 1 al 12. Y habiendo sido advertidos por Dios, vamos a seguir así del 1 al 12. Ese es 12. Vamos a ver Mateo 2, 1, 2, 3, porque vamos a ir a las bienaventuranzas. Es el 1, vamos a ver el 2. Vamos a ver el 2. ¿Dónde está el rey de los judíos? Este es un pasaje en el que los sabios de Oriente andaban buscando al rey de los judíos, seguidos por la guianza de una estrella. Pero lo que queremos encontrar es las bienaventuranzas. Yo las voy a leer, mis hermanos, y mientras en el Master Control la encuentran, mis hermanos. ¿Sí? Y si cuando vio las multitudes y subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. O sea que bienaventurado quiere decir feliz 2 veces. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso todo ser humano en esta vida siempre ha anhelado encontrar el verdadero secreto de la felicidad. Frente a este hecho, mis hermanos, vemos lo que ocurrió con Jesús en el Sermón del Monte. Este fue un discurso que el Señor Jesús pronunció en Capernaum. Frente a Capernaum, Capernaum es un puerto del lago ¿cómo se llama? Lago grande que está aquí, le llaman Galilea, del lago de Galilea. Es un lago, no es un mar. En Capernaum está la casa de la suegra de Pedro, y enfrente hay un monte alto. Y en ese monte alto, cuando usted se sienta ahí y alguien está abajo, hay un efecto acústico. Si alguien dice un secreto abajo, se escucha arriba. El Señor Jesús estaba frente al mar de Galilea y desde ahí pronunció
a los que estaban en el monte de la bienaventuranza este discurso. Entonces, por eso es que cuando él dijo bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Voy a leer todas las bienaventuranzas y luego vamos a ir descifrando una por una. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Cada bienaventuranza quiere decir que serán felices dos veces. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. O sea, doblemente felices los que tienen un corazón limpio. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hermano, quiero contarte algo. El día que te vayas con el Señor, nada de lo que tengas y lo que estás afanado por tener te vas a llevar. ¿Cuántos creemos esto? Además, quiero contarte que por la puerta estrecha que Jesús te ofrece, no hay lugar para que puedas meter tu carro de último modelo, ni tu hermosa casa. Ahí solo puede entrar tu alma. No te afanes, hermano. No te afanes porque si deseas algo y no lo tienes. No dejes que los malos recuerdos, los problemas y las decisiones del pasado te quiten la oportunidad de que seas feliz con Dios. Segunda de Corintios 6:10 dice. Segunda de Corintios 6:10. Luego vamos a ir a todas las bienaventuranzas. Segunda de Corintios 6:10. Amén. Dice, parecemos tristes, vamos a ver, como doloridos, mas siempre gozosos. En otra versión dice, parecemos tristes, pero estamos contentos. Como pobres, mas enriquecidos en mucho. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. O sea que los cristianos nacidos de nuevo, a veces el mundo piensa que estamos tristes porque no escuchamos las tonterías que ellos escuchan. Pero realmente por dentro, si llevamos a Cristo, Él nos da felicidad. Estamos contentos. ¿Cuántos estamos contentos en Cristo? Y parecemos que no tuviéramos nada, pero lo tenemos todo en Cristo, porque tu papá que está en los cielos es el dueño del oro y de la plata. Por eso es que parece que no tuviéramos nada, pero lo tenemos todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Cuando la Biblia dice en la humanidad, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, está hablando de la humildad. La humildad tiene que ver con el reconocimiento sincero de nuestra necesidad espiritual. Muchas veces queremos ser felices y tenemos necesidades espirituales. El pobre en espíritu es aquel, mis hermanos, que reconoce sus limitaciones físicas, sus limitaciones emocionales y sus limitaciones espirituales. La humildad nos conduce a la vida, a la honra y a las riquezas. La Biblia nos dice en Proverbios 22:4, Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Definitivamente, aquel que teme a Dios, Dios lo va a bendecir sobreabundantemente, lo va a honrar, le va a dar vida y va a ser feliz. A veces renegamos por lo que no tenemos y no notamos que podemos ser felices con lo que tenemos. Tienes muchas cosas y estás renegando de lo que no tienes. Por ejemplo, tienes vida, tienes salud, puedes practicar el deporte que quieras, pero estás renegando que no tienes una moto para correr en la moto. ¿Por qué no disfrutas de lo que tienes y dejas de lamentarte por lo que ahorita no tienes? Nadie puede ser feliz con algo que no tiene. Así es que si queremos ser felices, busquemos lo que tenemos. Esto quiere decir que lo que Dios te ha dado no deja de ser una bendición y tienes que aprender a ser feliz con lo que se tiene. Pero lo más importante, mi hermano, es que tu felicidad va a depender
no va a depender de todo lo que tengas, de si tienes o no tienes. Va a depender de tu entrega, de tu corazón hacia Dios. Definitivamente. El mundo nos engaña, mis hermanos, definitivamente. Y nos engaña mucho, que nos hace creer que con tener el celular que tiene la tecnología más alta, el carro de último modelo, o una casa lujosa, o ganar mucho dinero, o disfrutar de las fiestas del mundo, de los vicios, el mundo nos quiere hacer creer que eso va a llenar el vacío que llevas en tu corazón. Y esas son mentiras del diablo. Ese vacío que llevas en tu corazón, solo Cristo lo puede llenar. Le damos un aplauso a Él, hermanos. Todo eso son trampas del enemigo y caemos tan fácilmente. Entonces, así como nos esforzamos para obtener las cosas lujosas, ¿por qué no nos esforzamos, hermanos, por cultivar una relación con Dios cada día y disfrutar de las añadiduras que Dios nos da y disfrutar de su presencia? Porque hoy es tiempo de intimidad. Hoy es tiempo de que amemos su presencia. Hoy es tiempo de que amemos el lugar donde Él se manifiesta. La Biblia dice en el Salmo 16:11, Salmo 16:11, mis hermanos: me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro. O sea que mucha alegría hay en tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. O sea que cuando el Señor te muestra la senda de la vida, es cuando realmente vas a tener mucha alegría y tu rostro se va a ver feliz. O sea, a veces vemos caras tristes y nos cae mal ver una cara triste, pero no sabemos qué hay dentro. Posiblemente detrás de una cara triste hay un problema muy serio, pero ese problema serio, yo quiero decirte que el único que lo puede resolver se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le entendemos? Un aplauso fuerte al Señor. Iglesia de Cristo, si Dios no te hace feliz y si tú no eres feliz con lo que eres y lo que Él te ha dado, déjame decirte que no vas a ser feliz, definitivamente. Con nadie más ni nada que exista en el mundo te va a hacer feliz. Solamente Dios hace feliz al hombre y a la mujer también. La soberbia del hombre, pues, bueno, vamos a ver qué es soberbia. La soberbia es el orgullo en exceso, le abate, pero al humilde de espíritu Dios le sustenta su honra. Y eso está en Proverbios 29:23. Proverbios 29:23. Una de las cosas que Dios pide de sus hijos es que seamos humildes. Y la Biblia dice, mis hermanos, en Miqueas 6:8, Miqueas 6:8, vamos a verlo en la pantalla: oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Eso es todo lo que Dios te pide. En otra versión, en la versión de la del lenguaje común, dice: llevad mi yugo. No, en mi dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarse delante del Señor. Eso es palabra de Dios, mis hermanos. El humilde, al reconocer que necesita a Jesús, lo busca de todo corazón, y si lo encuentra, va a encontrar la verdadera felicidad. Hermanos míos, Iglesia de Cristo, la humildad nos permite entender que podemos ser felices solo en nuestra capacidad de amar a Dios. Solamente si tienes la capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas, vas a alcanzar la verdadera felicidad. Hermano, Jesús debe ser nuestro modelo de vida, nuestro modelo de relación, de mansedumbre, de humildad. Si no lo haces, estás perdiendo el tiempo diciendo que eres cristiano. Mateo 11:29 dice, y esto es bueno que lo veamos porque es lo que el Señor dice de nosotros: llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si aprendemos la mansedumbre y la humildad de Cristo, vamos a tener descanso en nuestras almas. Y si tenemos descanso en nuestras almas, podemos alcanzar la verdadera felicidad. La persona humilde, hermanos míos, tendrá victorias en su casa, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia y en el ministerio en el que esté. La recompensa del humilde es que heredará el reino de los cielos. ¿Cuánto lo creemos? Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. O sea que la bendición de ser humilde es que vamos a heredar el reino de los cielos. Y el que hereda el reino de los cielos alcanza la verdadera felicidad. El reino de los cielos, mis hermanos, quiero contarte que no es un reino material, no es un reino político, no es un reino físico. El reino de los cielos está hoy en tu corazón y será el lugar donde pasarás una eternidad. Claro, si has buscado a Cristo. La falta de humildad, mis hermanos, puede conducirnos a la aflicción. Y esa aflicción interna se refleja en tu rostro, porque la persona busca su propio reconocimiento, busca tener una posición, pero el humilde será exaltado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso está en Mateo 5:4. Esta es la segunda de las 8, son 8 bienaventuranzas y 8 es símbolo de infinito, como que Dios te está diciendo que quiere que eternamente seas feliz. Cuando vemos que el Señor enseña que los que lloran son bienaventurados, a veces decimos, qué raro, ¿verdad? Si alguien que está llorando es porque está triste, ya que la palabra bienaventurado significa dichoso o feliz. Es importante que podamos establecer, mis hermanos, que las bienaventuranzas nos presentan un contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Porque cualquiera dice, ¿cómo va a ser bienaventurado y feliz alguien que llora, verdad? El otro aspecto es considerar que el Señor tiene en sus manos todo. Y cuando tú derramas una lágrima en su altar, esa lágrima sube hasta los pies del Señor como incienso grato. Hermano, el carácter cristiano, que inevitablemente es al revés del carácter del mundo, muestra la diferencia entre la gracia de Dios y los vanos placeres del mundo. El carácter cristiano que refleja el Hijo de Dios es aquel que es feliz aunque no tenga nada, pero sabe que tiene a Cristo. Si no tienes nada y tienes a Cristo, lo tienes todo. Hermanos, ¿quiénes son los que lloran? Los incrédulos dicen que sufren cuando pierden algo, cuando fracasan. Los hombres del mundo se lamentan por todos los problemas que tienen, pero no se refiere esto cuando dice bienaventurados los que lloran. Los cristianos que sufren por causa de la obediencia y por la justicia, ellos realmente son bienaventurados. Aquel que por obedecer a Dios, por hacer la voluntad de Dios, sufre, este va a ser feliz 2 veces, porque Dios ve lo que hay dentro del corazón y no se queda con nada. Ahora, ¿a qué se refiere? Alguien más dirá, ¿a qué se refiere? A los que lloran. Para entenderlo mejor, mis hermanos, debemos mirar qué dice el contexto y seguir la línea de lo que el Señor ha venido hablando. En el verso anterior, cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos son los pobres de espíritu. Ahora, estos son aquellos que entienden su miseria espiritual. Un pobre de espíritu es aquel que entiende su miseria espiritual y la entiende delante de la presencia del Señor, que saben que están arruinados espiritualmente y reconocen su total pobreza ante la santidad de Dios. Eso quiere decir aquellos que siendo cristianos se fueron al mundo, que se fueron a buscar los deleites del mundo, en los vicios, en la falsa
manera de vivir del mundo. Ellos son los pobres de espíritu, pero si lo reconocen y van delante del Señor con un corazón contrito y humillado, estos definitivamente van a heredar el reino de los cielos y van a poder entender que solamente Dios hace al hombre feliz. ¿Cuánto lo creemos? En Joel 2:12 dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. O sea que esto está significando que tenemos que, es 2:12, dice Jehová, que nos convirtamos a Él de todo corazón, con ayuno, con lloro y con llanto. O sea que cuando ayunas, cuando lloras o cuando derramas tu alma en el altar, Dios está recibiéndolo como incienso grato, y a cambio de eso te va a dar felicidad, de la que solamente Él lo puede dar. Los hombres lloramos cuando nos fallan, cuando la familia sufre, cuando todo sale mal y cuando llegan los problemas. Pero ¿cuánto lloramos por nuestro propio pecado? ¿Cuánto lamentamos por nuestra maldad? ¿O será que ahí nos excusamos? Cometimos un pecado, hicimos maldad delante del Señor. Pero es que yo lo hice por esto. Nos excusamos. Pero si nos damos cuenta que con haber hecho mal delante del Señor hemos ofendido a Dios y una lágrima rueda tu mejilla, entonces Dios te la devolverá con alegría y con felicidad. En el Salmo 51 es un ejemplo bastante claro de esta bienaventuranza. Vemos que el rey David había adulterado con Betsabé, y para encubrir su pecado mandó matar al esposo de Betsabé. Un pecado bastante, o sea, adulterio, fornicación y todavía homicidio. Tiempo después vemos que el rey David no se había dado cuenta del pecado que había cometido. Tiempo después el hijo de Betsabé, el que había sido producto del pecado y que David había concebido fuera de la ley de Dios, murió como castigo divino. Fíjense bien cómo Dios también aquí en la tierra puede hacernos pagar la maldad que cometemos. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que decimos y de lo que hacemos, porque también aquí en la tierra podemos recibir recompensa a lo malo que hemos hecho o a lo bueno que hemos hecho. Algunos dicen: cuando me muera voy a recibir la recompensa. No, aquí también se puede recibir. David la recibió aquí. En estas circunstancias, el rey David viene y escribe el Salmo 51, en el que él mismo reconoce su pecado, él reconoce su maldad, él reconoce su rebelión, pero sobre todo reconoce con lamento que le ha fallado a Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando le fallamos a Dios nos lamentamos de haberlo hecho? Reconocemos. Fíjese que David no le echó la culpa a nadie. Por eso David volvió a recuperar la felicidad que había perdido, porque Dios se la devolvió. Porque cuando a él lo hicieron que recapacitara, cuando el profeta lo hizo reconocer que había pecado, él fue delante del Señor y dijo: Señor, solo yo he pecado delante de ti. No le echó la culpa a Betsabé, no le echó la culpa a las circunstancias, a la guerra. Reconoció. Y Dios se agrada de aquellos que no le echamos la culpa a los demás cuando cometemos un error, porque somos buenos para eso. Tal cosa, pero es que tal otra. Es que me porté mal con mi esposa porque me cae mal. ¿Por qué no mejor decimos que porque andábamos de nervios y para calmar nuestros nervios le gritamos? Eso lo harán solo los esposos. Las esposas no gritan. ¿Verdad que no? Esposos que están aquí nunca les grita a su esposa. Siempre les habla con amor. Damos un aplauso al Señor, hermanos. A veces llamamos las cosas como que no son como si ya fueran, y eso es fe. Usted me entiende. Hermanos míos, 2 Corintios 7:10 dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que si estamos tristes por haber ofendido a Dios, te va a dar gozo
y vas a recuperar tu salvación. Pero si estás triste por las cosas del mundo, eso produce muerte. La tristeza del mundo, mis hermanos, es egoísta, es orgullosa y sin ningún fruto, y te aleja de Dios. Pero la tristeza, según Dios, es provocada por el Espíritu Santo. Esa tristeza que nos humilla, que nos acerca a Dios, nos lleva al arrepentimiento y por eso produce salvación y gozo eterno. Cuando nos arrepentimos de corazón, dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y cuando Él nos perdona, hay gozo y hay alegría en el corazón de los hijos de Dios que son perdonados. Y en el cielo dice que los ángeles danzan de alegría. Vamos a ver algunos personajes que de una o de otra manera sintieron tristeza. Uno de ellos fue Judas. Judas, estoy seguro que se sintió triste, se sintió lo peor del mundo por haber vendido al Señor, pero no se arrepintió y se suicidó. Sin embargo, vemos Pedro. Pedro negó al Señor después de haber dicho que él jamás lo negaría, pero Pedro se arrepintió. Judas sintió remordimiento por haber entregado al Señor y de nada le sirvió, se suicidó, lo llevó a muerte. Por eso dice que la tristeza del mundo, el remordimiento del mundo te lleva a muerte. Pero Pedro lamentó, se arrepintió de haberle fallado al Señor. Y hoy es el apóstol Pedro, que tiene las llaves de los cielos. O sea, definitivamente hay una gran diferencia entre reconocer que hemos fallado delante del Señor y simplemente sentir remordimiento por lo malo que hemos hecho. Aquel que tiene remordimientos por lo malo que ha hecho y no se arrepiente, nunca va a ser feliz. Pero aquel que se arrepiente de corazón, que se lamenta, Dios lo perdona y le dará el galardón de la vida eterna, con lo cual vas a ser feliz siempre en la presencia del Señor. La idea de consolar en el Antiguo Testamento estaba muy ligada al concepto de perdonar los pecados. El profeta Isaías dijo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. O sea, estaba dando consuelo porque estaba diciendo que Dios iba a perdonar. Dice: hablad al corazón de Jerusalén. Isaías 40 del 1 al 2 dice. Isaías 40 del 1 al 2. Vamos a ver. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Vamos a ver el 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Recordemos todo lo que recibió Jerusalén. Fueron deportados, los trataron mal en el extranjero, los pusieron a hacer trabajos forzados. Pero Dios, cuando perdona, cambia y los regresó a su tierra y los bendijo, y hasta hoy Jerusalén es la ciudad de Dios. Pero definitivamente, mis hermanos, podemos estar seguros que un corazón contrito y humillado el Señor jamás lo va a rechazar. Cuando hay lamento y hay tristeza porque pecamos, entonces viene el arrepentimiento. Y cuando viene el arrepentimiento llega el perdón. Y con el perdón viene el gozo y el descanso y el consuelo para los hijos de Dios. Cuando nos sentimos perdonados, alcanzamos felicidad. Cuando nos sentimos perdonados, alcanzamos el descanso que Dios tiene para sus hijos. Cuando nos sentimos perdonados, nos sentimos también consolados. Y el consuelo de Dios trae la felicidad que es para siempre. Por eso el Señor Jesús prometió que no nos iba a dejar solos. Dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el gran consolador, el Espíritu Santo de Dios. Quiero contarte que el Espíritu Santo de Dios es el consuelo de Dios. Y a través del Espíritu Santo de Dios, Él, el Dios eterno, quiere darte felicidad. Por eso te da regalos.
Los regalos del Espíritu Santo son para que seas feliz. Entonces, el llorar que hablan las bienaventuranzas es una tristeza legítima, pero que es grata a Dios, porque también así los creyentes corremos a Cristo para alcanzar misericordia. Por eso los que lloran pueden ser felices. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán felices 2 veces. ¿Alguien puede decir amén? Y vamos a ir otra vez con los humildes. Es que es tan importante que aprendamos a ser humildes delante del Señor. El orgullo, la vanidad, la altivez, Dios la rechaza. Vamos a ir a Primera de Pedro 5:5 o Segunda de Pedro. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Con la humildad alcanzamos la gracia de Dios. Cuando habla de mancebos está hablando de jóvenes. Jóvenes, sujétense a los ancianos, es decir, a los maduros, pues. Y todos sumisos unos a otros, revistámonos de humildad. Como que esta tarde el Señor nos quiere hablar de que necesitamos ser humildes. Si queremos ser felices, tenemos que ser humildes. Les voy a contar algo que dice nuestro pastor general. Dice: el humilde no sufre, el orgulloso sí, porque cualquier cosita es tocado en su orgullo y empieza a sufrir. Pero el que es humilde ni le preocupa. Dios dice que cuando eres humilde eres libre del orgullo y de la arrogancia. Tú sabes que en tu carne eres inadecuado, pero también sabes quién eres en Cristo. A veces en nuestra carne nosotros decimos: no, yo no sirvo para mucho, no tengo las habilidades que otros tienen. Pero Cristo sabe quién eres para Él. Y si Él sabe quién eres para Él, lo tienes todo. Hermano, tú eres capaz de ser un pacificador sin necesidad de luchar por tus derechos. Eso es otra cosa. Que a donde vayamos seamos pacificadores. No vayamos a hacer valer nuestros propios derechos, porque de esos el Señor se encarga. Hermano, tú eres capaz de caminar humildemente en el poder del Espíritu Santo de Dios. No con tu propio poder, no con tus fuerzas. ¿Cuántos creemos que somos capaces de caminar en el poder del Espíritu Santo? Porque definitivamente el Evangelio es poder para la destrucción de fortalezas. El sentido de humildad en la Biblia es uno de amar a otros, no siendo débiles, pues. O sea, si somos uno en Cristo, amamos lo que Cristo ama. Cristo ama las almas. Si amamos las almas, le servimos al Señor. Si le servimos al Señor humildemente, Dios nos va a bendecir y nos va a llamar bienaventurados, es decir, felices 2 veces. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Dice la versión Dios habla hoy: no hagan nada por egoísmo o vanidad, sino con humildad. Consideren a los demás como superiores a sí mismos. Qué hermoso es que cuando nos encontramos a un hermano, lo consideremos que es un hijo de Dios. Y no que vemos un hermano y vemos en él un rival. Yo sé más Biblia que este. Y eso es orgullo religioso. A ver, ¿dónde está el centro de la Biblia? ¿Verdad que no lo sabes? Está en Juan tal 3:16. ¿Para qué? ¿Para qué lo dices si no lo vives? Es mejor que lo vivas aunque no te lo sepas de memoria dónde está. Jesús nos dio un buen ejemplo de humildad en su acción. ¿Saben cuál fue el mayor ejemplo de humildad que nos dio el Señor Jesús? Ya lo predicamos aquí muchas veces. El hecho de lavarle los pies a otro era un oficio de esclavos. Y el Señor Jesús no le preocupó que fuera oficio de esclavos. Él dijo: el más grande en el reino de los cielos es el que más sirve. Y tomó una toalla, se ciñó los lomos y le lavó los pies a sus discípulos. Y todavía el agua sucia de los pies de uno no se la mostró a otro.
A veces nosotros escuchamos a nuestros hermanos: hermano, voy a orar por usted para que Dios lo ayude y cambie. Ora por él y al ratito se lo va a contar a su vecino. Eso no es lo que hizo el Señor. Si usted le lavó los pies a su vecino, a su hermano, guárdeselo, entrégueselo al Señor, pero no salga a contarlo. Si alguien viene y le cuenta sus problemas, ore por él, bendígalo para que él sea feliz siendo libre, pero no vaya y lo ande contando, porque eso se llama en buen español chismografía. Démosle un aplauso al Señor, mejor, hermano. Pero quiero contarle que mi Señor Jesús era humilde, pero a pesar de ser humilde, era fuerte en el espíritu. Vamos a ir entonces Filipenses 2 del 5 al 8. El mismo Señor Jesucristo, Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quieres ser feliz? Trata de imitar a Cristo. Deja que la imagen de Cristo se forme en ti. Seguimos. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por qué por usurpación ser igual a Dios. No anduvo diciendo yo soy Dios y tú no. Al contrario, nos dio ejemplo de humildad. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Anonadarse quiere decir se hizo, pues, tomó forma, hizo que se viera. Siguiente. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este sí fue un ejemplo de humildad que nos dio el Señor. Ahora sí podemos desactivar los argumentos que tenemos, que yo valgo mucho, yo tengo mucho, yo soy mejor que este. Hermanos, cuando somos humildes, no tenemos que ganar la discusión. Deja que otro la gane. ¿Para qué vas a discutir? Es que yo tengo que guardar tal día de la semana, y tratas de explicarle según la Biblia. Bendícelo, déjalo. Si es hijo, Dios le va a hablar. Nosotros sabemos que Jesús es nuestro día de reposo. Muchas veces creemos que cuando nosotros alcanzamos victorias en el mundo, vamos a alcanzar felicidad. Y creemos que siendo orgullosos nos van a respetar, y es al revés. Es al revés. Aquel que es orgulloso, la gente le huye. Hermano, el mal carácter es como una enfermedad infectocontagiosa. Donde hay alguien de mal carácter, los demás salen corriendo. Sin embargo, cuando somos humildes, podemos responder y aprender de las críticas. Si una persona nos critica con actitud ofensiva, nosotros no vamos a tener que tomar una actitud defensiva, no nos vamos a defender, vamos a dejar que Dios nos defienda. Dice el Señor: mía es la venganza. ¿Quieres ser feliz? No te vengues de nadie. Deja que Dios actúe. Y cuando Dios actúa, Él sí lo sabe hacer muy bien. Hermano mío, iglesia de Cristo, tú puedes pedir perdón cuando eres humilde. Solo los humildes pueden ser felices, porque solo los humildes tienen el valor de pedir perdón. Mateo 5, 23 al 24. Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. ¿Saben qué? En buen español, ¿qué dice eso? Dice, les voy a leer en la Dios habla hoy. Dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. No te preocupes, nadie se la va a llevar. Ve primero, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nos está hablando que no podemos ofrecerle al Señor nada si tenemos cuentas pendientes con nuestro hermano. Pidamos perdón, pongámonos de acuerdo, pues.
El que es humilde es capaz de pedir perdón. Tú puedes hablar con cortesía y con amor. ¿Quieres ser feliz? Sé cortés, habla con amor, independientemente de la situación que estés viviendo. Incluso si tienes que ser firme o tomar decisiones fuertes, hazlo con amor, dice el Señor. Efesios 4:29. Efesios 4:29, mis hermanos. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. En la Dios habla hoy dice: no permita que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que es útil para la construcción de otros de acuerdo a sus necesidades, que puede beneficiar a aquellos que escuchan. Así dice Efesios 4:29. Y esto es palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, yo le doy testimonio que es cierto. Hermano, cuando nos humillamos, nos sentimos fuertes en el Señor. No necesitamos estar a la defensiva. Es que hay pueblo de Dios que está a la defensiva. No le puede decir cualquier cosa ni una broma que ya se defiende. Porque cuando escuchamos como oyentes a nuestro Dios todopoderoso, que nos habla en lo profundo de nuestro corazón, Él nos dice que debemos examinar nuestros motivos, nuestras actitudes, porque dice que los ojos y los oídos de Dios están atentos a lo que hacen sus hijos. También tenemos que examinar la forma en que tomamos la acción y cuándo lo hacemos. Tenemos que mantener un espíritu de humildad en todo tiempo, mis hermanos. Jesús fue humilde de espíritu. Sin embargo, corrió a los cambistas del templo con látigo, lo sacó de ahí, y él era humilde y sencillo. Pero también hay cosas que necesitas sacar tu carácter, sobre todo cuando se trata de corregir el pecado que está latente. No vas a bendecir a alguien que sabes que está violando las leyes de Dios. Imagínate, llega alguien contigo a hacerse la víctima. Es que en mi casa no me quieren, mi esposa me corrió y todo. Ay, sí, pobrecito. Y después te das cuenta que lo que pasa es que andaba abusando de la hija de su esposa. Vas a empezar a ver, ahí sí tienes que ser fuerte, ahí sí tienes que darte cuenta que la ley de Dios es firme, pero también tienes que, con la corrección, tienes que dar la solución. Porque definitivamente la palabra de Dios dice que si nosotros pecamos y nos arrepentimos de corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Hay perdón y hay gracia, pero necesitamos ser humildes delante del Señor. Aquel que reconoce su pecado, se arrepiente y cambia, Dios lo perdona. Cuando entendemos, mis hermanos, cuando ponemos por obra lo que dice la Biblia, hermanos, entonces vamos a lograr darnos cuenta que nuestra vida está cambiando. Y entonces sí, iremos por el camino que nos va a llevar a conocer la verdadera felicidad. De lo contrario, estaremos navegando contra la corriente. Dice el Señor en el discurso de las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto en Mateo 6:33. Consideremos ahora esta bienaventuranza que la dijo el Señor Jesucristo allá en el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesucristo usaba palabras fuertes para los humanos que necesitaban palabras fuertes, pero también enseñaba la justicia, la igualdad. Cuando habla de que aquel que tiene hambre y sed de ser justo, está diciendo que será feliz dos veces. Aquel que hace las obras de justicia que manda la Biblia. Aquel que se va a poder vestir ¿de qué? De lino fino, blanco y resplandeciente. Definitivamente dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
¿De qué? De esa hambre, esa sed de vivir en justicia, de hacer la voluntad de Dios. Hermano, cuando tenemos hambre y sed físicamente, buscamos con ansias el alimento para saciar nuestros estómagos. ¿Por qué no en la misma manera buscamos con denuedo, buscamos constantemente el saciar el hambre espiritual de la búsqueda del Señor? Definitivamente, hermanos míos, tenemos que entender que tenemos que ser como los niños. Los niños recién nacidos son un ejemplo de lo que significa tener hambre y sed de justicia. Ellos lloran fuertemente para dar a saber que tienen ansias de comer. Si no, las mamás que tienen bebés pequeños no me van a dejar mentir. Está llorando el niño, tiene hambre. ¿Por qué no nosotros derramamos nuestra alma delante del altar cuando tenemos hambre y sed de justicia? Es necesario que nos demos cuenta, hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está en la Biblia, en Mateo 4:4. Si quieren lo ponen los hermanos allá, nuestros ingenieros de sonido. Mateo 4:4. Hermanos míos, ¿cómo tenemos hambre y sed? O sea que el deseo ferviente para obtener las cosas materiales, deberíamos tenerlo para obtener las cosas espirituales, hermanos. El Señor Jesús dijo en Mateo 6:33, ¿saben qué dijo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay muchas personas en este mundo, mis hermanos, que tienen hambre y sed por cualquiera de las cosas materiales y se matan, como decimos regularmente, trabajando horas extras o en 2 o 3 empleos para ganar el dinero y así lograr sus metas. Y está bien, ¿verdad? Si así lo desean. Si eso no les afecta en su salud o no les estorba para cumplir sus deberes para con Dios y para con su familia. El apóstol Pablo dijo a los hermanos de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses 3 del 8 al 10. Segunda de Tesalonicenses 3 del 8 al 10. Ni comimos el pan de ninguno de balde. Acuérdense que Pablo le está hablando a los de Tesalónica. Antes obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Seguimos? No porque no tuviéramos potestad, sino por daros en nosotros un dechado para que nos imitéis. Seguimos al 10. Porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Fíjense, entonces dirán, entonces mejor trabajo mucho. Pues sí, pero tienes que tener sabiduría. Imagínate que tienes 3 trabajos. El primero entras a las 4 de la mañana y luego sales a las 8. Vas a ver qué te comes por ahí en la calle y a las 9 entras al otro y vas saliendo a las 3 de la tarde. Tienes 1 hora, entras al otro y sales a las 10 de la noche. Llegas a tu casa, no vas a poder acariciar a tus hijos, no vas a poder decirle a tu esposa que cómo pasó el día, que qué hermosa está. Y si así te pasas toda la vida, porque el domingo también tienes que trabajar mucho porque te salió algo extra, ¿qué vida estás llevando? ¿A quién estás agradando? Ni a Dios agradas, ni a tu familia, es más, ni a ti mismo. Le estás haciendo daño a tu salud. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquel que anhela ser justo, le da a cada cosa su tiempo. Porque la Biblia dice que hay tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para recoger y tiempo para esparcir. Para todo hay un tiempo y Dios tiene un tiempo para tu vida, iglesia. Hoy dirás, ¿por qué están diciendo tantas cosas? Porque Dios quiere hoy que seas instruido en el camino que te va a llevar a la presencia del Señor. No es la fatiga, no es el trabajo excesivo lo que te va a hacer mejor cristiano. Es tu entrega al Señor, tu búsqueda.
Aunque no tengas mucho, con lo poco que tengas, Dios te va a sustentar. Y si te hace falta, te va a proveer. Como a Elías le llevaron comida a los cuervos, así Dios bendice a sus hijos. Recuérdate siempre que tu auxilio y tu socorro vienen del Dios que hizo los cielos y la tierra. No es del que corre ni del que lleva prisa, sino del que Dios tiene misericordia. Pero lamentablemente es que a veces no tenemos esa misma hambre y sed para las cosas espirituales. No nos interesamos en asistir constantemente a las reuniones de la iglesia para recibir el alimento espiritual, porque no tenemos tiempo, el trabajo no nos deja. No anhelamos obedecer las ordenanzas del Señor, y cuando vivimos ocupados nomás en el trabajo material, hermanos, realmente no somos dichosos, no somos felices, no somos bienaventurados ante los ojos de Dios. Aquí caben las palabras de Cristo, mis hermanos, que dijo en Juan 6:27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hermanos, si vamos a trabajar nada más para comer, hermano, es que es tremendo. Una persona le preguntan a un trabajador: oye, ¿por qué trabajas tanto? Para comer bien. ¿Y para qué comes? Para tener fuerza. ¿Y para qué quieres tener fuerza? Para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para comer. Y se vuelve en un círculo vicioso. Entonces, ¿cuándo vas a vivir? Buscando fuerza, trabajando, comiendo. Eso no es vida. La verdadera vida en Cristo representa la búsqueda insaciable de las cosas eternas. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Cristo nos da a entender con esto, mis hermanos, que debemos dar prioridad a lo espiritual, hermanos. Dios anda buscando hombres espirituales. No debemos descuidar nuestra salvación, no debemos descuidar nuestras almas. No, ya soy salvo, siempre salvo. Mentiras del diablo. Si no llevas una vida devocional, si no te consagras, hermano, puedes perder galardones. Cristo te ofrece una salvación gratuita y quiere que seas feliz. Pero Él quiere que lo busques, que tengas momentos de intimidad con Él, que ames su presencia, que ames el lugar donde Él desciende, pues. Por eso estamos cantando esa alabanza. Yo amo su presencia, yo amo este lugar, tiempo de intimidad, porque esos son los tiempos que vienen si realmente quieres ser feliz en el poco tiempo que te queda de estar aquí en la tierra. Y no te estoy diciendo que vas a morir, te estoy diciendo que pronto la iglesia de Cristo será trasladada a la patria celestial. Hermanos de la alabanza, vamos a alabar al Señor. El tiempo ha transcurrido, mis hermanos. Yo estoy seguro que mucho de lo que hemos dicho, algunos dirán: no era para mí, era para mi vecino. No importa que sea para tu vecino, pero guárdate algo. Guarda algo en tu alforja. Deja que Dios ministre tu corazón y deja que Dios te llene de su exquisita presencia. Los tiempos son finales, hermanos. Definitivamente los tiempos que estamos viviendo, en el reloj de Dios queda 1 hora y 1 hora tiene 60 minutos. Por lo tanto, estamos viviendo la hora final. Pronto será el minuto final. Pero de una o de otra manera, iglesia de Cristo, yo quiero decirte que el Señor está interesado en que el tiempo que te quede sobre la tierra puedas ser feliz. Por eso su palabra dice: les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría, dice el Señor. Lo encuentras en Juan 16:20. Esta tarde el Señor quiere hablar a tu corazón y decirte: hija mía, hijo mío, hoy más que nunca tienes que buscar de mi presencia, dice el Señor, porque los tiempos de búsqueda han llegado
Ya no es tiempo que te duermas en tus laureles. Ya no pierdas el tiempo en las cosas que no te van a llevar a la vida eterna. Deja que Dios ministre tu corazón. Y esto no es religión, hermanos. Estamos cansados de las religiones que solamente quieren atarte. Otras religiones solamente quieren mostrarte que tienes que dar mucho. Pero hoy el Señor te dice: entrégame tu corazón. Ocúpate de mis cosas, dice el Señor, que yo me ocuparé de las tuyas. Y ocuparte de las cosas del Señor es buscar las cosas espirituales. Es buscar cuál es la voluntad de Dios y ponerla por obra. Sencillo. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta para nuestras vidas. Tu vida puede llenarse de la presencia del Señor. Tu vida está en manos de Dios. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Necesitas vivir como hijo, como hija. No dejes que nada te arrebate la vida que hoy tienes dentro de ti. El diablo pudo haberte tendido trampas, que el Señor lo reprenda. Pero Dios te dice: yo he venido para que tengas vida, para que la tengas en abundancia. Y de esa abundante vida que el Señor te ofrece es la que hoy está dentro de ti. Dios está interesado en que seas feliz. Dios está interesado en que alcances lo que has querido alcanzar. Quizá una lágrima ruede a tu mejilla porque te das cuenta que los años han pasado y no has alcanzado tus metas. Pero hoy el Señor te dice: yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Iglesia de Cristo, el altar está abierto. ¿Quieres venir al altar? Ven. Hoy es tiempo de intimidad con el Señor. Hoy es tiempo de buscar el rostro del Señor. Deja que sea el Señor el que haga la buena obra en ti. Porque la buena obra que Dios empezó en tu vida, Él la va a perfeccionar. Y esta tarde es una tarde de entrega. Es una tarde de pactos. Es una tarde para decirle al Señor: Señor, yo te amo. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser la misma. Díselo al Señor con todo tu corazón, porque hoy es el día que Dios hizo para bendecirte. Hay una presencia especial del Cristo de la gloria en este lugar, sobre todo para aquellos que aman su presencia. Oh, en el nombre de Jesús. Aquellos que anhelamos estar en tu presencia. Oh, en el nombre de Jesús. Esta es tu tarde. Esta es tu tarde, iglesia de Cristo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque solo un día podrás decir: satisfecho estaré. Y ese día va a ser. Lo has esperado mucho, pero ese día, cuando estés cara a cara con el Señor, te vas a dar cuenta que valió la pena esperar. Hoy hay una esperanza, iglesia. No te desanimes. Es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de tomar la recta final, porque cuando ese momento llegue, iglesia de Cristo, va a haber gozo, va a haber alegría en tu corazón. La verdadera felicidad Dios la tiene en sus manos, porque solo Él puede hacerte feliz. Pero hoy es tiempo de buscar el rostro del Señor. Hoy es tiempo de seguir adelante. No te puedes quedar donde estás. Deja que Dios actúe. Camina hacia adelante, que tu meta está cerca. No permitas que nadie
te quite tu corona. Deja que la esperanza que Dios ha puesto en tu corazón viva y permanezca dentro de ti. Que nunca más te desanimes, porque el día de nuestro encuentro con el Señor viene pronto. Iglesia de Cristo, levanta tus manos, pueblo de Dios. Tú que te quedaste sentado en tu lugar, levanta tus manos al cielo. Pongámonos de pie y digámosle: Señor, aquí estoy. Mientras alabamos al Señor, todavía hay un lugar para ti en el altar, iglesia.